El escritor británico Oscar Wilde, a quien recordamos por obras como El gigante egoísta, El príncipe feliz y El retrato de Dorian Gray, decía que la música es lo que más acerca a las lágrimas y a los recuerdos. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos. Carlos Chávez no solo fue uno de los compositores más influyentes de México, sino una figura central en la conformación de la vida cultural del país durante el siglo XX. Su música, imbuida de un fuerte espíritu nacionalista postrevolucionario, buscó forjar una identidad sonora moderna y distintiva. La obra que nos ocupa hoy de Chávez es Chapultepec, Obertura Republicana. Estrenada el 18 de octubre de 1935, con el propio Chávez dirigiendo la Orquesta Sinfónica de México, la obertura es una pieza vibrante y colorida que evoca la historia y el paisaje del emblemático bosque de Chapultepec. Con un claro ejemplo del nacionalismo musical, Chávez integró melodías y ritmos folclóricos y populares mexicanos en un lenguaje sinfónico sofisticado, caracterizándose por su energía rítmica, con el uso distintivo de la percusión y una orquestación magistral, elementos que se convertirían en sellos del compositor. La trascendencia de Chávez va más allá de sus composiciones. Fue un pilar institucional para la cultura mexicana. Fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica de México. Fue director del Conservatorio Nacional de Música y desempeñó un papel clave en la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Chapultepec, Obertura Republicana de Carlos Chávez, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto tener en entrevista al maestro Alejandro López Velarde, ovacionado por el economista como Orgullo Mexicano. Nuestro invitado fue miembro de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y actualmente es trombonista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y con la orquesta esta semana. Que además te hemos tenido durante este año en 2 ocasiones. Hace un par de meses, el 8 de marzo, cuando estrenaste la partitura de la maestra Lucía Álvarez, que es esta Rapsodia Grunilla. Sí, así es. Este año me tocó hacer estos 2 estrenos con la Sinfónica de Puebla y un estreno más con la Sinfónica Nacional. Entonces, un año muy productivo y de mucha satisfacción para mí. Claro que además los músicos de tu instrumento siempre están solicitando partituras nuevas, partituras solistas, y qué privilegio que en un año, tan solo en un año, tengas esta gran oportunidad. Por un lado, el trabajo de la maestra Lucía Álvarez, que lo comentamos en su momento cuando la entrevistamos, que además hizo grandes comentarios hacia ti, de tener el privilegio, además de que una compositora mexicana de ese nivel te tuviera en mente de alguna u otra forma para su trabajo. Sí, la verdad que muy agradecido con la maestra y con los demás compositores con los que he colaborado. Siempre es una experiencia muy bonita, muy retroalimentadora, trabajar con compositores y hacer música desde cero. Claro, además el trombón como uno de los instrumentos, como todos los instrumentos que evidentemente pertenecen a la orquesta sinfónica y que son importantes e indispensables, por eso están, pero además tu instrumento que puede aparecer en la música popular, en el jazz y en un sinfín de géneros musicales y de agrupaciones. Sí, es un instrumento muy versátil y yo digo siempre es un instrumento muy sociable, se lleva bien con todos los géneros, con todos los instrumentos se puede trabajar y es muy interesante que hasta hace poco no había música original para trombón y orquesta, a excepción del concierto de Carlos Chávez. Pero fuera de ahí es muy contada la música que existe, el repertorio para trombón solista y orquesta. Y pues últimamente ha habido muchas nuevas obras, entonces por eso también estamos muy contentos los trombonistas. Claro, que además tenemos que decir que es un instrumento bellísimo y en tu caso es un trombón tenor. Sí, el trombón tenor. En la orquesta tenemos el trombón tenor y el trombón bajo. De repente usamos el trombón alto. Y bueno, hay más tamaños, el contrabajo, el soprano, pero son muy poco utilizados. Pero digamos que en la música sinfónica, en el jazz, por ejemplo, es el que se utiliza. Sí, el trombón tenor es como el más estándar, es el que se utiliza en jazz, en la salsa, en las bandas. Incluso el trombón que utilizan en bandas sinaloense tiene pistones, pero sigue siendo más o menos el mismo tamaño del trombón. Por ser de orquesta, es un poco más grande la tubería, pero sigue siendo el mismo registro que el que utilizan en otros géneros. Claro. Este trombón, para que nuestros televidentes lo ubiquen de alguna forma y también nuestros radioescuchas, es un instrumento de vara, ¿no? A diferencia de que acabas de comentar, maestro, que es un
trombón de pistones o de émbolos, sí. Sí, este tiene esa característica de la vara. Y también existe el de pistones que se utiliza más en música sinaloense, incluso se llegó a utilizar en óperas en el siglo XIX, XX, más siglo XIX, pero se dejó su uso es un poco más problemática la afinación con las pistones. Y con la vara, si está alto, le baja un poquito, y si está bajo, le sube uno. Entonces, decía mi maestro, el trombón puede tener una afinación perfecta, a diferencia de muchos otros instrumentos. Y a diferencia de otros instrumentos que con la llegada de esta tecnología de las válvulas y los pistones se vieron beneficiados, en el caso del trombón, a lo mejor les favorece un poco más tenerlo como manual, sería tener como el dominio tú de la afinación. Exactamente, sí, esa es la gran ventaja que tenemos los que tocamos trombón de vara. De hecho, el sistema de vara viene desde el Renacimiento con los sacabuches. Fueron de los primeros instrumentos de metal que podían cambiar la afinación. Entonces se utilizaba mucho para reforzar coros y poder cantar en líneas melódicas con cromatismos o incluso con escalas más simples que a lo mejor instrumentos como el corno o la trompeta, antes de que tuvieran las válvulas, no tenían esa facilidad. Entonces tenían que cambiar tudeles y un montón de cosas para poder tocar una escala o cambiar aquí en la boca la técnica, y era mucho más complicado. Y con el trombón siempre ha sido mucho más fácil adaptarse, ¿no? a la afinación y a los estilos también. Claro. Y dentro de la familia, digamos que también hay como una subfamilia que sería de boquilla circular, ¿no? A diferencia de otros instrumentos que son de lengüeta, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. De boquilla circular pues tenemos la trompeta, el corno, la tuba y el trombón. Son como los más estándar. Hay algunos otros que se derivan un poco de estos, como el euphonium, que es una tuba tenor, o algunos corno de acacia, que es como entre trompeta y corno. Hay muchísimos, pero estos, digamos, son las 4 principales ramas de los instrumentos de boquilla circular. Maestro, hoy la invitación que te hace la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es para estrenar una partitura de un compositor poblano, del maestro Antonio Salvador, y es el concierto para trombón y orquesta, es el concierto mexicano. Platicábamos hace un momento que este es el estreno con la versión de orquesta, porque es una partitura que tiene un antecedente que hace un par de años. Sí, es el estreno de la versión de orquesta del propio compositor, Antonio Salvador, porque ya existe una versión de orquesta del maestro Kurt Wilson en la Universidad Christian Texas University en Dallas. Pero bueno, qué mejor que tener esta versión del propio compositor. Y sí, originalmente fue una obra pensada para trombón y piano, que tuve la fortuna de estrenar en el Festival Internacional de Trombón en la Universidad de Columbus, en Georgia. Eso fue en 2021. La obra ya existía antes de esto, la escribió en 2020, pensada para un concurso que nunca se llevó a cabo por la pandemia y bueno, nunca lo pudo, la tenía ya estancada y la quería estrenar, entonces fue una oportunidad de oro hacer un recital de música mexicana para trombón y piano en Estados Unidos, en el Festival Internacional de Trombón. Y de ahí se ha tocado muchísimo, se ha venido haciendo con trombón y piano, ya se toca en exámenes de titulación. Se hizo un concurso aquí en Puebla con esta obra como obra solista para trombón. Y bueno, luego la maestra Janet Velasco encargó esta orquestación para trombón bajo y orquesta y estrenarla en el Festival Trombonanza en Argentina. Eso fue el año pasado. Y esa versión de Kurt Wilson también se tocó este año en Brasil, en otro festival importante de trombón. Y bueno, esta es una nueva versión que tiene cosas muy, muy diferentes y que estamos muy contentos de escucharla y de estrenarla esta noche. Claro, maestro, que además tenemos que decir que tú eres orgullosamente, entre otros, ganador del concurso latinoamericano de trombón en México. Sí, primero. Eso fue el primero, sí, eso fue hace ya tiempo. Yo todavía era estudiante y fue una gran experiencia. Fue en uno de los
más importantes festivales de trombón en esa época, en la Semana Nacional del Trombón. Actualmente ya no se lleva a cabo este festival, pero existen otros festivales. Ah, bien. Y bueno, ahora me toca a mí organizar uno, de hecho. Ah, Entonces, qué bien, qué padre, sí, de eso necesitábamos mucho más. Volviendo un poco a esta partitura que se va a estrenar en esta ocasión, este concierto es un concierto estructurado en 3 movimientos y que nos da evidentemente ya los títulos, una idea bastante clara de cuál es la intención del compositor y en qué se inspira, ¿no? Sí, es muy clara, la escritura es muy tradicional, es una estructura de forma sonata, clásica, pero integrando los géneros mexicanos que más le gustan al compositor. Nos comentaba que era una fiesta, una historia inspirada en Pedro Infante y en todas esas películas mexicanas. Entonces, el primer movimiento es forma sonata, una sonata corrida es titulado. El segundo movimiento es una danza cortesana, el minué, pero llevada a la canción ranchera. Entonces es el minué ranché. Y el tercer movimiento es igualmente un rondó, una estructura muy, muy clásica, pero ahora con el característica de que tiene el género del son huasteco, son jarocho. Entonces un rondó a la huasteca, ¿no? Y tiene instrumentación muy al estilo mexicano. Pues se van a escuchar ahí como una banda de pueblo, se va a escuchar ahí el son jarocho. Hay momentos donde tengo que zapatear y se escucha ahí la tarima donde bailan los que hacen esta música de El fandango jarocho, famoso, el fandango, ¿no? exactamente. Y bueno, la canción ranchera igual se va a escuchar ahí como el protagonista, en este caso el trombón, hace una serenata para su enamorada, ¿no? Entonces va a ser una obra muy, muy atractiva para el público. Claro, seguramente, y ahora entendemos por qué ha tenido tanto éxito en tan poco tiempo, ¿no? Sí, se ha tocado muchísimo y estamos muy contentos de que se siga tocando y de que se logre establecer como una obra del repertorio estándar de trombón, al menos en México, ¿no? Claro, seguramente que así será. Maestra, ha sido un gusto platicar contigo. Seguramente tendremos otras oportunidades de charlar. En marzo no platicamos directamente porque estaba aquí la compositora. Era un concierto dedicado al trabajo de las mujeres, donde tuvimos a Adriana Cerqueda como directora huésped, a la maestra Lucía Álvarez, pero bueno, finalmente tú estrenando la Rapsodia Bruñida de la maestra, y en esta ocasión prácticamente para finalizar el 2025 con este trabajo. Así que 2026 seguramente te va a traer de vuelta a esta orquesta de la que fuiste miembro. Ojalá que sí, yo con mucho gusto vengo para acá. Y pues gracias por la invitación, gracias por este espacio y disfrutar del concierto de la maravillosa Orquesta Sinfónica, que es una de las mejores del país y que pues yo me siento muy honrado de haber sido integrante de esta orquesta y de poder seguir colaborando con ellos. Claro. Maestro, pues muchas gracias y si te parece, pues vamos a escuchar. Sí, muchas gracias. Agradecemos al maestro Alejandro López Velarde. Vamos a escucharle tocar este concierto mexicano para trombón y orquesta del compositor poblano Antonio Salvador. Le acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
¡Y que viva la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla! ¡Que
Hablar del mundo prehispánico en pleno siglo XXI y tratar de recrearlo, aún con las investigaciones que se tienen, es un tema complejo. En 1939 se le solicitó al compositor mexicano Silvestre Revueltas escribir la música para la película La Noche de los Mayas de Chano Urueta. El filme tuvo la participación del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, de los actores Estela Inda, Isabela Corona y Arturo de Córdoba. A pesar de las grandes personalidades que intervinieron en la película, se quedó en buenas intenciones. Sin embargo, Silvestre Revueltas, con los recursos que tenía a la mano, realizó una partitura brillante y de fuerza dramática. La partitura escrita por Revueltas ha sido comparada en varias ocasiones con la obra plástica de los grandes muralistas de la escuela mexicana. Revueltas nunca preparó la versión de concierto que conocemos actualmente. Esa labor la realizó el músico y admirador de Revueltas, José Yves Limantour. La suite se estrenó el 31 de enero de 1960 a cargo de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara en el Teatro Degollado. La Noche de los Mayas está estructurada en 4 movimientos. El primero, Noche de los Mayas; el segundo, Noche de Jaranas; el tercero, Noche de Yucatán; y el cuarto, Noche de Encantamiento. La suite La Noche de los Mayas, del compositor, director de orquesta y violinista mexicano Silvestre Revueltas, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla es como termina este concierto presentado por Obertura. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve.